Hoy vamos a tener una edición especial en torno al huachicol, porque pues en México el robo de combustibles dejó hace tiempo de ser pues un delito de oportunidad para convertirse en una compleja estructura criminal con redes financieras, control territorial, vínculos internacionales y capacidad de corrupción, pues probablemente muy comparable a la del narcotráfico, con pérdidas que supuestamente, porque no tenemos el dato oficial, que superan los 70,000 millones de pesos anuales para Pemex, y una fuerte presencia en estados como Puebla, Hidalgo y Guanajuato. El llamado huachicol se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad energética del país. Para entender cómo esta actividad ilícita escaló hasta convertirse en un fenómeno de alto riesgo para el Estado mexicano, nos acompaña Gabriela Nava. Ella es criminóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en política criminal por la UNAM, especialista en seguridad nacional, seguridad ciudadana y crimen organizado, pero también maestra anticorrupción. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos en Daily Energy. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Saludos a tu pues justo auditorio también. gracias por estar acá con nosotros. Creo que toda esta especialización que tienes, creo que nos puede dar un panorama amplio acerca de este fenómeno que, aunque ya lleva muchos años desarrollándose en el país, pues en medios de comunicación, el gobierno federal y pues en redes sociales también está tomando foco. Me gustaría empezar con esta, pues sí, pregunta como para abrir boca en este tema. ¿El huachicol ya debe tratarse como un problema de seguridad nacional más que como un delito económico? ¿Qué criterios crees que permitan clasificarlo como este nivel de amenaza que estamos viendo? Sí, definitivamente sí considero que está alcanzando ya dimensiones de tratarlo como un tema de seguridad nacional en función de un elemento fundamental que es la transnacionalidad de este problema. Es decir, no se trata solamente de una situación local que solo sea inherente a México, por ejemplo, ¿no? Sino que se ha conformado a través de redes de muy alta complejidad, que además involucra otros delitos de alto impacto, como el lavado de dinero, ¿no? Y al mismo tiempo también los recursos que provienen de este delito de robo y contrabando de combustibles sirven para financiar, por ejemplo, terrorismo o inclusive los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, sí es factible considerar a todo este entramado del huachicol como un antagonismo a la seguridad nacional. Gabriela, esta palabra que mencionas, terrorismo, es muy fuerte. ¿A qué te refieres exactamente con este tema? ¿A qué tipo de actividades? Primero, como te comentaba, Estados Unidos, el órgano financiero de Estados Unidos encargado de regular y revisar toda esta parte de eh, em, crímenes financieros, ha identificado que todo el tema de huachicol, particularmente el contrabando de hidrocarburos, está vinculado con delincuencia organizada. Esa es, digamos, una primera dimensión. Como sabes, a principios de 2025, el presidente Donald Trump designó a algunos de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales. Esto también es otro elemento que abona a tratar este problema como un tema de seguridad nacional para México, pero si te fijas también hay una dimensión internacional al estar vinculado con los Estados Unidos, ¿no? Esta Claro. misma organización de crímenes financieros han identificado la cooperación de redes y estructuras que operan en los Estados Unidos y redes que operan también en México para todo este tema de contrabando de hidrocarburos. Pero también se han identificado algunas otras redes en países tan lejanos como Japón o India. Entonces, toda esta transnacionalidad nuevamente es lo que hace un problema complejo, una amenaza emergente y desde luego pues con un impacto no solo en lo económico, sino en lo político y en lo social y en el tema de seguridad pública.
Perfecto. Desde tu experiencia en política criminal y seguridad nacional, ¿cuáles crees que fueron los factores clave que permitieron que, pues, el robo de combustible evolucionara de una actividad, pues, que pensábamos que era artesanal, este piquete de ductos, a una red criminal equiparable con el narcotráfico? Eh, lo que voy a mencionarte puede ser muy debatible. Probablemente los expertos en el tema ya de regulación de hidrocarburos podrán darte otros insights, pero desde mi punto de vista creo que hay una fuerte correlación con el tema de la reforma energética por allá del 2012 o 2013. Esto de alguna manera no es que se haya hecho con esta intención, desde luego, ¿no? Sino todo lo Sí. contrario, con la intención de poner en primer lugar el desarrollo económico nacional, el desarrollo del país. Sin embargo, bueno, pues esto abrió la puerta a que se encontraran resquicios, huecos, que pudieran facilitar el contrabando de combustibles a nivel internacional, a una escala macro, por un lado. Y por otro, pues la fuerte problemática de corrupción de alto nivel que ha sido persistente en nuestro país desde hace ya varios años, en los que hay pues un componente de corrupción política y de corrupción en la administración pública muy importante que sirve como un factor que favorece todo este tipo y este nivel de criminalidad. Me parece que ahí estarían dos de los factores fundamentales, sin que sean los únicos, que han propiciado que, como lo mencionas, de pasar del robo de combustibles a través de tomas clandestinas en los ductos y de ser un problema preponderantemente local, pues haya escalado hasta una dimensión de redes altamente complejas, aceitadas, engrasadas por la corrupción. Perfecto. Ahora, ¿qué piensas acerca de esta, pues, programa, este elemento que ha agregado Claudia Sheinbaum para combatir el huachicol fiscal y el huachicol tradicional como lo conocemos? ¿Cómo ves esta fuerza que ha adquirido? ¿Crees que su perspectiva, su abordaje va a lograr disminuir esta, pues sí, robo de hidrocarburos, este contrabando de hidrocarburos? ¿Cómo ves su abordaje del gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, todo este abordaje tiene un enfoque multidimensional. Sin embargo, me parece que uno de los factores importantes y uno de los retos del gobierno actual es combatir los niveles de impunidad en términos de corrupción política, de los ingresos que se generan a través de corrupción política y del lavado de este tipo de activos, que finalmente son lavados de procedencia ilícita. Eh, Creo que ahí es donde puede tener una ventana de oportunidad para lograr que esta estrategia sea exitosa. Ahora, también hay que entender que este tema de hidrocarburos, pues tiene dos vertientes que se abordarían desde dos perspectivas y dos estrategias distintas de alguna manera, ¿no? En primer caso está el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas, Sí. que esto se ha trabajado más a partir de la disuasión a través de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, que han tenido pues relativo éxito en cuanto a cerrar tomas clandestinas, hacer decomisos de combustibles que provienen de esta actividad en específico. Pero la otra dimensión es la que es más difícil de combatir, que es la que hemos estado hablando, que tiene que ver con estas redes transnacionales y el involucramiento de los cárteles mexicanos en esta actividad. Ahí la dimensión es diferente porque hay que atacar desde la corrupción política e institucional en la administración pública hasta el combate a los crímenes de lavado de dinero y el financiamiento a los cárteles, que bueno, finalmente este es el combustible precisamente que hace que estas organizaciones delictivas sigan teniendo vida, ¿no? Y puedan seguir operando en otros esquemas de criminalidad. Oye, y entonces tomando en cuenta este panorama que nos planteas, que es bastante complejo, ¿tú qué crees, qué cambios urgentes debería adoptar México en su política criminal
y en su estrategia de seguridad energética para frenar esta actividad. Entiendo que dices que tiene que ver mucho como esta corrupción política que existe, pero tal vez algunos elementos muy específicos que nos puedas dar desde tu perspectiva. Me parece que es fundamental ir hacia el lavado de activos. Es decir, todas estas actividades criminales tienen una finalidad que es obtener un beneficio económico y desde luego poder disfrutar de este beneficio económico, ¿no? Que se traduce, bueno, pues en lujos, que se traduce en compra de propiedades, que se traduce en hacer más dinero. Entonces, me parece que el lavado de dinero tiene que ser un factor fundamental de combate para poder ir disminuyendo esta actividad ilícita y desde luego pues reducir los niveles de impunidad. A mí me parece que es un avance importante lo que se logró identificar en esta problemática en la que estuvieron involucradas CEMAR y otras estructuras administrativas, sobre todo el tema de aduanas, que parece que ahí es donde está el nudo en el tema de aduanas. Y bueno, toda el cambio de estrategia que hizo la presidenta en cuanto a las aduanas, que ya están a cargo de CEMAR. Por otro lado, la política anticorrupción que viene del buen gobierno, de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, puede ser también un buen avance en cuanto, por ejemplo, a la implementación de sistemas de gestión antisoborno en todo este entramado que tiene que ver con el tema de hidrocarburos y combustibles en el país, en Pemex particularmente, pero bueno, pues quedan otros retos por delante que pueden tener un costo político interesante y que habrá que ver si hay la voluntad política para atacar el problema. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sindicato de Pemex, ¿no? Que es un factor muy importante también de corrupción y de colusión en este tipo de redes. La corrupción, como te decía, a nivel político, pero bueno, también la corrupción a nivel local, por ejemplo, en policías municipales y policías estatales, que son las que permiten, por ejemplo, el robo de combustibles en tomas clandestinas a través de los ductos que cruzan por el país. Entonces, en conclusión, me parece que esto tiene un importante factor de voluntad política para combatir estas dos dimensiones del contrabando y el robo de hidrocarburos. Gabriela, y finalmente, ¿qué crees que ocurre con la relación México-Estados Unidos, sumando ahora este tema del contrabando de hidrocarburos y que también está pues fuertemente relacionado con redes que se encuentran en el país gobernado por Donald Trump? Lo digo porque parece que este año fue cuando empezó a surgir más esta presión por parte del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Claudia Sheinbaum para tratar de contener o por lo menos atender este robo de hidrocarburos, el contrabando de hidrocarburos, algo que no vimos precisamente, o yo no recuerdo mucho escuchar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo crees que actúe este elemento más que podría estar generando una agitación en la relación entre los dos países? Bueno, esta es una dimensión muy interesante porque tiene no solo un componente de política criminal y de cooperación bilateral, sino tiene un componente muy importante de intereses y objetivos de los Estados Unidos hacia el exterior, de cómo está proyectando su política de seguridad nacional hacia el exterior. Eh, si te fijas, este tema, tanto como la corrupción y todo el tema de cárteles, pues han significado para México factores de presión política que pueden tener impacto en dimensiones económicas. Caso específico, el Tratado de Libre Comercio que está próximo a renegociarse. En este sentido, México tiene que hacer uso muy importante de dos elementos. El primero, el de la inteligencia estratégica en función de dimensionar cuál es el impacto de esta presión política y económica eventualmente que puede estar haciendo Estados Unidos hacia nuestro país. Y en segundo, bueno, pues el de la diplomacia mexicana, ¿no? Que no va nada más de esta relación entre, por ejemplo, la Secretaría de Economía o la Secretaría de Seguridad Pública, que es importante, es relevante, pero desde luego tiene que conjuntar todos estos elementos para lograr, pues, llevar a buen puerto toda esta situación del Estado mexicano y que no impacte en el desarrollo del país, en el desarrollo nacional.
Perfecto. Pues, Gabriela, de verdad te agradezco muchísimo que hayas tomado esta entrevista porque definitivamente, pues tu perspectiva es realmente interesante, realmente nos da un panorama en torno a la situación tan crítica que se está viviendo en el país y pues cómo nos pone frente a otros países, incluso, sobre todo frente a Estados Unidos, con este contrabando de pues sí, energéticos, pero que ya es a nivel internacional. Te agradezco muchísimo. ¿Quieres agregar algo respecto al tema, Gabriela? Pues nada, solamente es esta parte que te comentaba de un antagonismo que es transnacional, que tiene que ser abordado no solo desde la perspectiva de México, sino que tiene que haber, pues en este caso, una cooperación muy importante con los Estados Unidos en esos términos, en cooperación más que en términos de imposición, y que para lograr llegar a ese escenario, bueno, pues México tiene que hacer uso de todos sus recursos diplomáticos al alcance para poder alcanzar un estatus, no de igualdad, porque finalmente somos dos naciones, dos estados con características diferentes, pero sí de proporcionalidad. Perfecto. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista y este espacio. Daily Energy está abierto para ti. Nos encanta tener a especialistas en la materia y poder charlar con ustedes, así que gracias por tomarnos la entrevista. Es un gusto y te agradezco mucho la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes también por sintonizarnos esta tarde. Ya saben que aquí abordamos todos los temas en materia energética. El huachicol ha sido uno de los elementos que ha estado en el foco durante los últimos meses y vamos a seguir con esta información, a darle seguimiento y pues a dar todos los ángulos en torno a este tema. Gracias por acompañarnos.